4 minutos. Está con nosotros en estudios Nancy Arellano, politóloga venezolana y representante de Beneactiva. Queremos darte las gracias, Nancy, por tu paciencia, por acompañarnos acá, pero antes, además, queremos contarle a los oyentes y televidentes un comunicado que emite justamente la Presidencia de la República a través de sus canales digitales, su cuenta de ex antes Twitter, y dice lo siguiente: el gobierno de Perú lamenta y rechaza que Nicolás Maduro haya asumido fraudulentamente la presidencia de Venezuela. El gobierno peruano no lo reconoce como presidente. Segundo párrafo. La voluntad popular, único origen legítimo de un gobierno, se expresó mayoritariamente en favor de Edmundo González Urrutia, a quien el Perú reconoce como presidente electo de Venezuela. Y en este comunicado también dice: el gobierno del Perú apoya decididamente y exige que se inicie de inmediato la recuperación de la institucionalidad democrática a través de un proceso de transición pacífica que respete la legítima voluntad del pueblo venezolano. Y culmina, Joana, con un cuarto párrafo que dice lo siguiente: el Perú reitera su firme exigencia para que se respeten los derechos de la comunidad peruana en Venezuela y especialmente para que se liberen de inmediato a los ciudadanos peruanos que permanecen injustamente detenidos. Lima, 10 de enero del año 25, de manera que queda clarificada la posición del Perú frente a la consumación del fraude que ha tenido lugar esta mañana. Y ahora sí podemos escuchar a nuestra invitada. A Nancy Arellano. Gracias nuevamente. Luego de leer este comunicado, ya que es lo último que hemos señalado como politóloga, pero sobre todo como ciudadana venezolana, ¿qué tipo de reacción tienes o sientes en estos momentos? Bueno, lo primero es que es la consistencia del Perú. Yo creo que la posición internacional, salvo, digamos, algún tipo de baja en la lógica en la época de Castillo, donde vimos retomar las relaciones diplomáticas con un presidente que no tenía legitimidad y, por supuesto, cambiar radicalmente el discurso, sobre todo en el primer periodo, cuando estaba de canciller Béjar, que sabemos muy bien que es por temas ideológicos muy claramente. De hecho, Béjar ha salido felicitando hasta este año Venezuela como bastión de la dignidad y el mismo discurso, digamos, ideologizado de la izquierda de otrora, ¿no? Pero yo creo que esto en este momento, bueno, primero era necesario para dejar muy firmemente cuál es la posición del país, muy claramente, que no hay tibiezas, porque en efecto o se es demócrata o no se es demócrata, o se respetan los derechos humanos o no se respetan los derechos humanos, pero no puede haber medias tintas respecto de temas como el que está ocurriendo en Venezuela, que es básicamente, bueno, es un golpe de Estado. Maduro acaba de dar un autogolpe y acaba de apropiarse de la presidencia de la República, vulnerando, violentando la soberanía popular, contraviniendo el artículo número 5 de la Constitución venezolana y habilitando, por tanto, lo que manda la propia Constitución, en este caso, que es el artículo 350, que es desobediencia civil, y paralelamente la restitución debería operar sobre las propias Fuerzas Armadas, que vigilantes de la Constitución deberían buscar restablecer el orden constitucional y en ningún momento acatar ninguna orden por parte de un comandante en jefe ilegítimo. Las posiciones internacionales tienen que ser muy claras para poder activar los mecanismos internacionales en materia. El sistema interamericano tiene los propios. Pero esto tiene que ser, insisto, un momentum para también aprender de lo que ha fallado en el histórico respecto de la situación venezolana. ¿Qué es lo que ha fallado? Mira, ha fallado la consistencia en el tiempo. Esto es un proceso, insisto, que ha tenido adelantos y reveses, y en los adelantos y reveses las posiciones diplomáticas a veces han amainado, y cuando han amainado su exigencia de constitucionalidad, y vemos además pendulaciones en los países por amistades ideologizadas. Por intereses económicos. E intereses económicos. Estados Unidos, que mucha afinidad no tiene, pero sí tiene intereses petroleros, ¿no?
Sí, pero digamos que o sea, oficialmente la posición con el tema de las sanciones se ha mantenido. Las posiciones de Brasil sí cambiaron, la posición de Colombia cambió, la posición de... Y eso normalizó lo anormal. La normalización de la normalidad en materia democrática finalmente termina avalando o brindándole a estas, puedes llamarlo democraduras, bueno, yo creo que es un autoritarismo competitivo, porque han generado su propia microoposición. Con los alacranes. Con los alacranes, con la Explícanos, judicialización. ¿qué es eso de alacranes? Que es un concepto que no usamos acá, parte de una fauna que no conocemos. Sí, ¿no? es bueno son personas que traicionan, ¿no?, a sus partidos y se meten dentro de haciéndose pasar por otra cosa, ¿no? Pero que traicionan, que pican, que el alacrán. Infiltrados. Claro, no, pero el alacrán además traiciona, o sea, puede decirte que es bueno y tal, pero al final ahí usa el aguijón, ¿no? Hay un cuento de alacranes, ¿no? hay un cuento de Monterroso, de la rana y el alacrán, Sí. que se ponen de acuerdo y al final igual el alacrán la pica y le dice, ¿por qué has hecho eso? Y le dice, porque soy un alacrán. Ahora, Claro, porque su esencia es esa. Exacto. Haciendo la ¿cuántos comparación. rápida. alacranes hay en la Asamblea Nacional? Toda. No, ¿O son hay del algunos que son chavismo? chavistas. Claro, pues. Otros alacranes, Habrá 30, 40%, más o 30, menos. 40%, que en principio debían ser de oposición, pero que se han acomodado. No, pero no lo son. O sea, nunca, o sea, la verdad es que Pero no ellos fueron elegidos con el Partido Unificado Socialista, fueron elegidos con los partidos usurpados. O sea, los partidos los judicializaron. Buscaron personajes del partido peleados con las dirigencias legítimas y los ratificaron por la vía judicial como administradores de estos partidos y a ellos sí les permitieron presentar los candidatos para las elecciones, tanto del legislativo como en las presidenciales, ¿no? de acuerdo. Y tiene, digamos, Nancy, para que todo el público lo tenga bastante claro, además. Lo que te habla también de la calidad de Asamblea Nacional frente Sí, a la que exacto, juramentó. Exacto, frente a la que ha jurado Nicolás Maduro, pero además que no lo haya hecho particularmente en el hemiciclo. ¿Hay algo en particular en este cambio, más allá del espacio? Vayamos quizá al tema de fondo, que podría ser quizá por la forma del hemiciclo un tema de seguridad, de temor de Nicolás Maduro. Pareciera que sí, pareciera que además para controlar un tema de tomas que se vea más gente, más concurrido, porque ahí difícilmente hay 2.000 personas en ese espacio. Uh-huh. Y además, es raro, por ejemplo, que hayan cambiado la banda. O sea, hay varios simbolismos. El tema, esto ha tenido una mezcla de tantas cosas, la verdad. Me refiero a todo el periodo ahí está la hija de Hugo Chávez y está el hermano de Hugo Chávez intentando tener algunos elementos. Por otro lado, este tema que uno usa la banda de Hugo Chávez y por otro lado, anteayer cuando salió hablando, tenía toda la mano llena de pulseras rojas, pero full. Eran así, grueso. ¿Y qué significa eso en Venezuela o en esos El círculos tema políticos? como de medio brujería, de este tema de las contras con las energías negativas o Bueno, sea, hay unos mensajes raros de que tú dices y se están rompiendo, se ha roto todo. Entonces, claro, insisto, nosotros no podíamos esperar mucho de una cosa planificada, normal, protocolar. todas las instituciones parlamentarias, ejecutivas y judiciales están controladas por el chavismo. Sí, están usurpadas. O sea que todo esto ha sido una farsa, Claro. en donde amigos de un partido pretenden que ha habido una elección democrática plural, que ellos han ganado, que eso está certificado y que todo corre en paz delante de 125 representantes de países, lo cual es falso. No hay 125 representantes. No, es de países. imposible. Es imposible, o sea. Y de hecho lo que nos ha mencionado tu colega Morín Es imposible. es el presidente de Cuba, el señor Díaz-Canel, y el presidente de Nicaragua. Son Ortega a los- última hora. sí, que ha llegado a última hora. Pero además, o sea, creo que tiene que quedar muy claro que cuando decimos que todas las instituciones están usurpadas, no es una expresión a la ligera, ¿no? Sino que Maduro se lanza una constituyente inconstitucional en el año 2017 y a partir de allí genera elecciones internas usando un parlamento
creado prácticamente ad hoc para ocupar las otras instancias. Entonces, de 2017 para acá, lo que han hecho es inconstitucionalmente ocupar las instituciones para generar legitimaciones entre las instituciones fraudulentas entre sí mismas. ¿Qué se necesitaría para que Maduro deje el poder en el contexto de, por ejemplo, que hoy, y si bien es cierto, esta es una medida que va solo hasta el lunes, pero la frontera está cerrada, el aeropuerto de Maiquetía está cerrado, hay un control extremo aéreo, las calles están con militares armados por todos lados, hay detenciones que si bien es cierto, solo en 2 días llegaban casi a las 20 personas, en contexto, si lo vemos en global, es más. Entonces, ¿qué se necesitaría? Nancy, yo te pido unos instantes más de paciencia, tenemos que cumplir con la tanda comercial y volvemos luego de esta pausa para escuchar a Nancy Arellano, politóloga venezolana. Volvemos. Son las 10:50 y se ha incorporado a nuestra mesa el exdiputado venezolano Óscar Pérez, de larga residencia en nuestro país, en donde ha fundado la ONG Unión Venezolana del Perú. Pero había quedado planteada una pregunta de Joana Castro. Sí, para Nancy Arellano, que está aquí con nosotros también en la mesa. Yo te preguntaba en realidad en este contexto que es tan complejo de seguridad, de tener la frontera cerrada, y si bien es cierto, han señalado que es una medida solo hasta el día lunes, también está cerrado el aeropuerto de Maiquetía, hay una fuerte vigilancia aérea en general y en las calles también, es decir, con la ciudadanía en general. ¿Qué se necesitaría, qué tendría que estar pasando o tendría que pasar para que Nicolás Maduro salga del poder? Bueno, yo creo que lo primero y más importante ya pasó, que es el hecho de que la mayoría de la ciudadanía votó por Edmundo González Urrutia y apostó al cambio y expresó su voluntad soberana. Han perdido completamente cualquier piso mínimo de legitimidad. En este momento se ha consumado un golpe de Estado. Ese golpe de Estado abre el compás para las acciones tanto nacionales como internacionales en el marco de lo que establece la Constitución y los instrumentos internacionales. Ahora lo que viene es que respondan los actores en consecuencia, porque vamos a estar claros, estos son escenarios que además ya están escritos en los escenarios, en los tratados, en los convenios, en las constituciones. Los golpes de Estado han existido de toda la vida de Dios en el sistema político. Y por supuesto las contenciones y reacciones de los casos de usurpación del poder no son un escenario nuevo en América Latina y no son un escenario nuevo. Que no tengamos a veces memoria es lo complicado. Pero lo cierto es que esto empieza recientemente acaban de hacer una movida de ajedrez y ahora viene la reacción. Ahí vamos nosotros y para eso vamos a recurrir a Óscar Pérez. ¿Qué margen de acción tiene la oposición a través de sus 2 principales dirigentes, el señor González Urrutia, que el Perú reconoce como presidente electo de Venezuela, y la señora María Corina Machado? Bueno, el gobierno electo, no es la oposición. Ahí va precisamente. ¿No? La oposición, ya no es la oposición. Yo dije el gobierno electo. No, pero ya, ¿qué margen de manera tiene la oposición? Ya no es la oposición. Ah, bueno, ¿quién más? Ahora es el gobierno electo. El gobierno electo del gobierno usurpador. Quienes son hostiles, digamos así, para ser más objetivos. Las fuerzas políticas hostiles al señor Maduro. Sí, saludos Joana, don Fernando y amigos de RPP. Bueno, definitivamente, como ha dicho Nancy Arellano, y lo hemos venido advirtiendo desde hace días atrás, hoy se ha consumado un golpe de Estado, ha protagonizado un golpe de Estado Nicolás Maduro, obviamente que en este momento está usurpando el poder, y el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy claro, muy corto pero muy claro. Toda autoridad usurpada es ineficaz y todos sus actos son nulos. Y creo que por eso es la poca presencia de altos mandatarios y dignatarios en este acto, que además debe tener a Hugo Chávez revolcándose donde quiera que se encuentre, porque Hugo Chávez ni siquiera se juramentaba en la salón de sesiones del Congreso. Se juramentaba en el Teatro Teresa Carreño, que es muchísimo más grande como el Teatro Nacional acá en el Perú, e invitaba a muchísima gente, dignatarios, y se ve estar revolcando cuando ve que solamente hay 2 presidentes, bueno, el de San Vicente, de las Bermudas, que Surquillo tiene mucho más habitantes que cualquiera de estas islas, y lo que ahora toca es, tal como lo refería Nancy hace un instante, es
acudir a los propios mecanismos que tiene para la defensa de la constitucionalidad, de la democracia, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 333 y 350, en donde claramente está establecido el derecho a la rebelión, pero además son mandatorios y dice textualmente que cualquier persona, investida o no de autoridad, está en la obligación de hacer todo lo conducente para recuperar la institucionalidad, la democracia y el respeto a la Constitución. Así que en este momento, y cualquiera pudiese alarmarse por la forma como yo lo digo, pero en este momento a lo que hay que apelar es a la reserva moral de la Fuerza Armada venezolana que existe. Nicolás Maduro perdió en todos los centros de votación que están cerca de las viviendas de guarniciones militares, en los propios fuertes militares, con lo cual queda claro que ni siquiera los militares votaron por él. Bueno, a esa reserva moral estamos apelando para que no avalen este golpe de Estado que acaba de adelantar Nicolás Maduro. Claro, digamos que este acto, ¿no?, de ceremonia, ya sea en el Salón Elíptico, en el hemiciclo, donde lo haya podido realizar, era algo que iba a suceder, que sí, no debería tomar por sorpresa. Sí, pero además hay algo. Bueno, en política los simbolismos siempre son importantes, ¿no? Las simbologías. Pero lo que queda claro hoy es que con banda presidencial o sin ella, sin el collar presidencial, sin el bastón de mando como comandante de la Fuerza Armada Nacional, sin tenerlo, Edmundo González Urrutia hoy, 10 de enero de 2025, es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y hay que esperar lo que va a comenzar de seguro a hacer las reacciones, como ya lo ha hecho el Perú, que la tiene bien clara. Creo que el Estado peruano, el gobierno peruano, su Cancillería, que además por eso es tan reconocida en el mundo, por su profesionalismo, lo tienen muy claro. Y obviamente ya habla de la necesidad de reinstitucionalizar todo lo que está sucediendo en nuestro país. Yo le decía ahora a Nancy, puede sonar también como alarmante, pero la Constitución en casos como estos casi que nos otorga a los ciudadanos una suerte de licencia. Sí. Vale todo para recuperar la democracia. ¿Qué es todo? Todo es todo. Todo es todo. Yo pudiese decir en este momento, ¿es un dictador Nicolás Maduro o no lo es? Sí, lo es. Y a los dictadores, ¿cómo se les saca del poder? Derrocándolos, sacándolos del poder. Y eso hay que decirlo. Y eso lo puede hacer la Fuerza Armada Nacional, porque incluso Nancy ahora creo que tuvo un desliz cuando hablaba de autogolpe. No, no es autogolpe, es un golpe de Estado en contra de la institucionalidad, en contra del presidente legítimamente electo que es Edmundo González Urrutia. O sea, lo que hay en este momento en la presidencia es un usurpador. Que hemos acuñado en el Perú para Fujimori del año 92, claro, cuando estando en el poder, tú mismo das un golpe. En ese sentido, no es lo mismo. Claro. Es el autogolpe de Napoleón III en Francia en 1851. Desde ahí viene, o sea, de concepto creo que es pertinente, ¿no? Porque no está alguien ajeno al poder que da el golpe. Tiene la responsabilidad y usa las armas para sostenerse. Esa palabra en el Perú la tenemos clara. Bueno, pero siga usted, señor Pérez. Sí, bueno, yo creo que alguien me preguntaba, un amigo en común de Nancy mío, Alfredo Flores, me preguntaba muy temprano en la mañana, 6:30 de la mañana, me preguntaba que cómo me sentía, que cuál era mi estado de ánimo. Y yo le decía, te voy a decir algo que puede sonar medio loco, medio incoherente, pero yo soy un pesimista preñado de muchísimo optimismo. Y así lo reitero el día de hoy. Esperemos lo que va a decir a la 1 de la tarde, hora Perú, 2 de la tarde, hora Venezuela, María Corina Machado, que se va a dirigir al país. Además, tenemos que estar muy pendientes de Edmundo González Urrutia, del presidente. Desde ayer no se sabe absolutamente nada de él, no ha tuiteado, no ha escrito nada en sus redes sociales. Antonio Ledesma, quien usted conoce muy bien, y que viene actuando además como una suerte de canciller ad hoc de Edmundo González Urrutia, tampoco ha colocado nada en sus redes, y quienes conocemos también a Antonio Ledesma sabemos que es un asiduo visitante de las redes sociales y tampoco lo ha hecho. Entonces, esperemos lo que diga el presidente Edmundo González Urrutia y nuestra querida María Corina Machado. Que tenemos entendido va a emitir un mensaje. Este sería a la 1 de la tarde, hora peruana. Hora Perú. Pero además algo importante, este gobierno, ahí veíamos, nosotros estamos acostumbrados
a otras ceremonias de tomas de posesión presidenciales, unas más pomposas que otras, pero por lo regular, en cualquier toma de posesión presidencial, se busca alardear del poder, del respaldo popular. Del respeto. De hecho, en este momento lo que debería estar preparándose, y no se va a hacer, y es históricamente lo que siempre se ha hecho, es la parada militar, el desfile, la salida del presidente a bañarse de popularidad, lo cual no va a poder hacer, porque ayer incluso con este secuestro no secuestro, con este autosecuestro que ahora tratan de decir fue el de María Corina Machado, cuando todos vimos que la policía sí la aprendió, pero además lo que se denota ahí es el nerviosismo de quienes se saben huérfanos de apoyo popular, de respaldo popular, pero además... El tiempo corre y yo quería preguntarles algo sobre el factor Estados Unidos. ¿Qué se puede esperar del actual presidente que termina su mandato en pocos días y de Trump que comienza el 20 de enero? Mire, lo propio. Yo creo que aquí hay algo interesante, ¿no? Y en política es válido. Yo creo que Joe Biden le va a dejar una buena papa caliente a Donald Trump. Donald Trump asume el 20 de enero, o sea, dentro de 10 días. Pero en estos 10 días que faltan, la administración de Joe Biden puede tomar decisiones. Por ejemplo, en este momento acaba de elevar a $25 millones la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, pero además se ha aumentado la lista de funcionarios públicos de la administración de Nicolás Maduro y de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ahora están en la lista de sanciones. Así que lo que esperamos son reacciones, y yo creo, antes de terminar, creo que es importante el espacio para agradecer al Perú, a los peruanos, al Estado peruano en todo su conjunto, a la presidenta Dina Boluarte, a la Cancillería del Perú, a los medios de comunicación, por toda esta solidaridad que desde un primer instante han tenido con nuestro país y con este momento aciago lleno de muchísima esperanza por el cual está atravesando Venezuela. Y con las dificultades que tenemos por nuestros peruanos establecidos en Venezuela y por los intereses de los venezolanos acá. O sea, hay una dificultad real de no tener relaciones diplomáticas teniendo relaciones entre los pueblos, ¿no? Insisto en que ese vecino incómodo es muy peligroso, porque si todo vale, y no me refiero al todo vale de la Constitución, sino lo que está haciendo Maduro al romper absolutamente todos los estándares internacionales, nacionales e internacionales, se vuelve una amenaza latente a nivel regional. Y ya lo hemos visto. Y mientras esto camine más peligroso se va a volver para la región. Porque es un teatro de operaciones posible para redes criminales, para narcotráfico. Que lamentablemente existen en un país como el Perú, que tiene fronteras porosas y muy dilatadas en la selva, con el Ecuador, con Colombia y con Brasil. Muchísimas gracias, Nancy Arellano. Muchísimas gracias a ustedes. Pérez, que nos mantengamos en contacto, porque usted ha anunciado que la señora Machado dará un discurso a Venezuela y al mundo. Y esperemos a Edmundo González. El día apenas comienza. Esperemos a Edmundo González, esperemos que los presidentes del Grupo IDEA, que ya los vimos, están dispuestos y estaban ya preparándose para dirigirse a Venezuela. Los tuits de Bukele también tienen un lado de incógnita. Los tiempos políticos no son iguales que los tiempos cronológicos. Una cosa es la figura del 10 como el momento formal, institucional, y otra cosa es ese devenir continuo en el que estamos, donde definitivamente lo que queda muy claro es que la inmensísima mayoría de los venezolanos repudia a Nicolás Maduro en Venezuela y desea un cambio. Yo les invito, usted que es tan amante de la historia, que revisemos lo que sucedió con el plebiscito de Marcos Pérez Jiménez, en donde se burló de la decisión del pueblo venezolano, que le dijo no queremos que sigas en el poder, se los vaciló a los venezolanos, y 27 días después fue derrocado un 23 de enero del año 58. 27 días por los mandos medios de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente, a propósito de tiempos, Nancy Arellano, los tiempos de la radio son bien rígidos, ¿no? Relativamente. Pero muchas gracias. Tenemos que poner fin a esta conversación, deseándoles a ustedes que
puedan pronto regresar a un país democrático y libre, a donde iremos a visitarlos si es que podemos. En paz, ¿no? porque y es hermoso además. Oye, están Ya invitados. ella desde conoce, ya. ¿eh? Yo, Claro, tú has vivido allá. Sí, yo he vivido buenos pero años en allá. un país libre y democrático que acogió a muchísimos peruanos. Y luchó que por otros salían. países. Así es. Historia reciente, lo que dijo el canciller de Panamá, de República Dominicana. Venezuela ha sido muy activa históricamente en la democracia latinoamericana. No lo olvidaremos. Muchas gracias y buenos días. Gracias por su presencia. Y nosotros tampoco de Perú. En todo caso, Muchísimas acá gracias. en RPP los hemos recibido siempre. Gracias. Vamos a hacer una pausa, son las 11:04. Nos hemos Gran extendido resumen un poco, ¿eh? y volvemos.